Pero vamos a ver, algunas veces le he preguntado a una profe amiga de lengua, literatura, cómo podía ayudar a mis alumnos a comprender mejor un texto. Este, y la verdad, yo muchas veces, durante mucho tiempo, podemos decir, así vulgarmente, les tiraba el texto y bueno, hagan con el texto lo que puedan. O al final, mi clase terminaba siendo una exposición de lo que el texto decía, obviamente olvidándome de aspectos que están en el texto, por lo tanto confiaba que después iban a leer el texto y que con mi explicación inicial lo podían comprender. Mi sorpresa era cuando me comunicaban, cuando me transmitían, me presentaban lo que decía el texto, me daba cuenta que no siempre se comprendía como yo esperaba que se comprendiera. Bueno, entonces esta profesora me decía, bueno, sentate a leer algunos párrafos con tus alumnos. Sí, sentate a leer. Bueno, entonces, siguiéndole esa recomendación, voy a, voy a leer el primer párrafo para ver qué dice. Bueno, el capítulo 1, la ciencia como real maravilloso. Dice, nada más exacto y objetivo que el conocimiento científico, según las versiones aceptadas por el sentido común de los científicos mismos. Nada más parecido al dibujo real del mundo que el mapa que ofrece la ciencia según las difundidas tesis de las epistemologías más anticuadas y, sin embargo, más conocidas, al menos en Argentina. La pereza del pensamiento y la apelación a la intuición sensible, lo cual son dos modos de decir lo mismo, se imponen masivamente para hacernos creer que el conocimiento científico es una especie de fotografía de la realidad, una copia pasiva de sus características intrínsecas. Esto oculta el hecho de que la ciencia es una producción, una construcción, por tanto, de ninguna manera una simple constatación de algo preconstituido. Y a partir de allí, que en realidad, al decir del filósofo Heidegger, la ciencia es un fruto del platonismo. La ciencia sería resultado de las tendencias espiritualizantes propias del pensamiento occidental postulado por los griegos, tras destronar a los sofistas, de modo que su exactitud, su supuesta certidumbre, no serían otra cosa que la negación cerrada de la falibilidad, la imposibilidad de aseguramiento y la contingencialidad propias del conocimiento y el acontecer humanos. Bueno, a ver. Yo termino de leer esto y digo, bueno, quizás quedan bastante perplejos, muchas palabras, a veces difíciles, quizás que no están incorporadas a su vocabulario correcto. Y la verdad, yo mismo, a pesar de que muchas de las palabras las tengo incorporadas, muchas veces necesito volver a leer el párrafo, porque es un párrafo complejo, como muchos de los textos académicos son complejos. Que tiene que ver con la epistemología, que tiene un alto nivel de abstracción, hay veces no tienen muchas referencias con cosas que estamos habituados a manejar o ver, sino que son abstracciones de realidades concretas, empíricas, pero abstraídas. O sea, hay mucho pensamiento abstracto en esto, entonces quizás nos va a costar. Ahora bien, pero puedo generar una idea, general de lo que este párrafo está planteando. Por lo pronto tengo que decir
que está abriendo un debate. Está diciendo qué sostienen unos y y hay una especie de crítica que sería la postura del autor. ¿Sí? Está claro. Si hay dos posiciones, digamos, un recurso que podríamos usar y que lo vamos a usar en este texto es plantear un cuadro comparativo, donde uno pueda, de manera sintética, sinóptica, podríamos decir, una síntesis visual, en dos columnas lo que plantean unos con los que plantean otros, ¿no? Comparamos. Ahora bien, fíjense que no está claro quiénes son unos y quiénes son los otros. Sin embargo, a mí me ha costado identificar esto, ¿sí? Pero cuando me voy a las notas, que son esos numeritos pequeños, y aquí las notas no están al pie de página, sino están al final del texto, ahí vemos que hay referentes, digamos, de cada una de estas posiciones. Por ejemplo, en la nota 1, aquí está, a ver, voy a usar el libro, porque la presbicia no me deja leer la letra tan chiquita que está en la pantalla para poder compartir en la pantalla el texto y el video. La nota 1 dice, estas posiciones las definen autores como Mario Bunge o G. Klimovsky, ambos con fuerte peso en nuestro país, aun cuando muy diferente calidad en sus aportes. El primero es autor de más de 30 libros internacionalmente. Bueno, digo, hay algunos referentes. No sé si el texto lo menciona después, pero bueno, uno sabe o se los planteo, estas posiciones son de corte positivista empirista. Mientras que también por una referencia que está en ese primer párrafo, la nota 2, ¿sí? Menciona a Bachelard. Entonces, ustedes cuando vayan viendo las notas, remítanse a esas notas que están al final del texto y van a ver qué autores están sosteniendo una cosa y qué autores sostienen otras. Por lo pronto, tenemos que decir que, según esta introducción general, unos postulan que la ciencia es una fotografía de la realidad, algo así, de manera sintética, y otros dicen que no, que la ciencia es una producción, una construcción. Fíjense que eso ya marca la posición. El positivismo empirista, empiria, viene de fenómenos observables, manifestaciones de la realidad, ¿sí? Decimos, el empirismo va a decir que la ciencia lo único que hace es fotografiar esos fenómenos. Es una fotografía de la realidad. Es una metáfora, ¿sí? Pero detrás de eso está la idea de exactitud, objetividad, porque la ciencia sería para esto un dibujo natural del mundo, una fotografía. Mientras para los, podemos decir, constructivistas, la ciencia es una construcción. Una construcción. Después veremos cómo se construye la ciencia. Suponemos que está en los argumentos que desarrolla después. Pero bueno, ahí está. Después lo que dice, bueno, si es una construcción, ¿cuándo se comienza a construir? Bueno, ahí plantea que es el fruto del platonismo, es el resultado de tendencias espirituales, o sea, nace en Grecia. De hecho, fíjense, la palabra episteme, que significa ciencia, nace en Grecia. Y uno que ha estudiado algo de filosofía antigua en este caso, el nacimiento de la filosofía es para pasar de la doxa, de la opinión,
¿sí?, a la episteme, a la ciencia. Y fíjense que nosotros en clase estamos opinando sobre frases que son opiniones acerca de la realidad social. Y estamos tratando de construir principios de análisis científico de la realidad social que nos permita abordar esa realidad, comprenderla, explicarla de otro modo, con las reglas o los principios propios de la construcción del conocimiento científico. Bueno, ahí estamos, por eso este texto para nosotros es importante, para pasar de la doxa a la episteme, que es un paso que buscaron ya los griegos en el siglo VI a.C., pero que la ciencia moderna, a partir del siglo XV, construye otro tipo de reglas, que es las reglas de la ciencia moderna, como es la sociología, que nace en el siglo XIX, u otras ciencias sociales que nacen en el siglo XVIII, XVII, etc. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver también en otro texto, cómo se van surgiendo las ciencias. Es un producto histórico, hay que decir que la ciencia es un producto histórico. ¿Sí? No ha existido siempre, la vocación, digamos, la voluntad de comprender lo social ha existido siempre, obviamente, por parte del ser humano, pero la ha explicado de diferentes maneras, no siempre de manera científica. El mito, por ejemplo, es un modo de explicación previo que se ha dado en la historia de la humanidad. Bueno, es una construcción científica. Y lo que termina diciendo es, a diferencia, el tema de la exactitud, la certidumbre que plantea el empirismo, dice, es un modo de negar que la ciencia en realidad es falible, no puede asegurar que eso que hoy afirma sea verdaderamente así, al menos está hablando de la provisoriedad del conocimiento científico, la contingencialidad, dice ahí, es contingente, o sea, puede variar, puede modificarse el conocimiento científico como cualquier conocimiento humano, dice. Bueno, digamos, leer así, tener una idea, este párrafo tenemos que decir que está presentando el texto diciendo que va a ser una comparación. Va a presentar el debate, como dice el subtítulo del libro, acerca del debate contemporáneo, acerca de la ciencia social. Después les pido que con detenimiento lean punto por punto, sobre esta idea general, punto por punto. Yo simplemente les voy a dar como el título de cada uno de los puntos. Les decía que son 11 puntos. El primer punto hace referencia a las leyes o generalizaciones científicas. La ciencia no analiza todo, sino ve algunos aspectos que pueden adquirir una forma de generalización o de ley acerca de eso. ¿Sí? Un ejemplo, después lo vamos a ir viendo, cuando decimos el pobre es pobre porque quiere, es vago, muchos dicen, y algunos sí y otros no. Bueno, la ciencia no procede de esa manera, viendo el caso individual, sino que busca generalizar, una explicación general acerca del fenómeno. Bueno, eso no voy a entrar mucho más, voy a seguir enumerando las leyes o generalizaciones científicas en el punto 1, las teorías o explicaciones científicas, el punto 2. Yo, por ejemplo, voy anotando cada una de estas cosas al lado de cada párrafo y después subrayo las ideas que me parecen centrales o importantes. El punto 3, la observación o el recorte empírico, habla sobre eso. En el punto 4 habla sobre las categorías de análisis que construye la ciencia o que usa la ciencia. En el punto 5 habla sobre el método científico. En el punto 6
habla sobre la comprobación científica, o sea, la provisoriedad de la que hablábamos recién. En el punto 7 habla sobre el progreso de la ciencia. En el punto 8 sobre la permanencia de una teoría. En el punto 9 sobre los científicos y los supuestos teóricos de los que parte el análisis que hacen los científicos. Sobre los que se asientan las afirmaciones de los científicos. En el punto 10 habla sobre los científicos y los intereses de los científicos. En el punto 11 sobre los científicos y sus posiciones en el espacio social. Les he dado como los temas de cada uno de los párrafos como para que orientarnos un poco, pero ustedes siempre vean que sobre cada uno de estos temas va a decir, a veces de manera oculta, pero va a decir qué dice el empirismo positivista y qué dice las posiciones más constructivistas del conocimiento científico. Entonces, un cuadro comparativo tendría que ser las categorías estas que les he enumerado, que dice el positivismo, que de ese tema, que por ejemplo, tenemos uno que dice el positivismo empirista acerca del progreso de la ciencia y que dice el constructivismo científico acerca del progreso de la ciencia. Un tema, un aspecto, lo compara. A veces de manera encubierta, ¿sí? Porque no dice concretamente esto dice el positivista o el empirista, esto dice el constructivista. No lo dice así tan claramente, pero nosotros en la lectura vamos a poder ir comparando las dos visiones acerca de la ciencia. Yo les propongo, para analizar este texto, un cuadro comparativo que yo les voy a pasar. Yo lo tengo elaborado en un archivo que he subido a Drive, o sea, les voy a compartir el link. He puesto algunos ejemplos de estas comparaciones he puesto unos ejemplos de estas comparaciones y ustedes deberán completar el cuadro completo analizando punto por punto. Cuentan con mi ayuda. Hasta aquí llega mi orientación a través de este video, pero tanto en las clases, pero sobre todo en el grupo de Facebook. ¿Y por qué en el grupo de Facebook? Porque ya les decía, es importante, va a quedar registrado. Si alguien de ustedes no ha podido ir a clase, va a poder leer mi explicación o cómo se ha resuelto una duda que se ha planteado en el grupo y le va a servir a todos. Entonces, me parece fundamental que quede ese registro de las explicaciones sobre el texto, que va a ser importante tanto para la evaluación parcial como la evaluación final, y obviamente va a haber otros textos también para que estas claves generales que les he planteado inicialmente les sirva. Bueno, espero que les sea de utilidad este video y cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias.